¿Qué tal? Bendiciones, hermanos, hermanas, donde quiera que ustedes estén. Qué placer poder saludarles una vez más. Esperando, verdad, que la gracia y el favor de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Saludos especiales desde aquí de nuestra casa. Estamos siempre transmitiendo, llevándoles el mensaje, la palabra del Señor a todos donde ustedes nos hagan el favor de mirarnos. Muchas gracias. Saludos de mis hijos, de mi esposa. Y esperando que la bendición y el favor de Dios esté sobre ustedes. Quisiéramos compartir la palabra de Dios una vez más, ¿verdad? Que es lo que nos compete. Y es un privilegio y es un honor poder traerles la palabra del Señor. Y ahora pues vamos a hablar bajo el tema ¿dónde está vuestra fe? A manera de pregunta, ¿dónde está vuestra fe? ¿Verdad? Cuando Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, cuando Isaías dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo, como que la Biblia nos deja, ¿verdad?, algunas preguntas, algunas incógnitas sobre qué tipo de cosas nosotros atravesaremos o sobre, ¿verdad?, qué pruebas nosotros pasaremos. Entonces, como que no hay una respuesta o una explicación muy clara a qué se está refiriendo, ¿verdad? Entonces, yo creo de que o donde quiera que usted esté, quien quiera que usted sea, ¿verdad? Creo que esas palabras de Jesús o las palabras de Isaías muchas veces se hacen verdad en nuestras vidas, que nosotros pasamos por momentos difíciles de prueba, de incertidumbre, ¿verdad? Cosas pues que vienen a la vida de los cristianos y de los no cristianos. Eso es algo que nos toca a todos, ¿verdad? Nos da a todos por como digo, por diferentes situaciones, ¿verdad? Y es algo que no tiene excepción de persona. Entonces, pero hay que saber y recordarnos de que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es una buena noticia en medio de incertidumbre, en medio de tiempos que no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Más adelante es bueno recordar que Dios nos ha dicho de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en estos tiempos ya, ¿verdad? Comenzando el año 2021, ya pasamos el 2020, pues obviamente, ¿verdad? Ya pasamos este año, el cual ha sido un año en el cual muchos de nosotros sabemos y en muchos lugares se ha experimentado, ¿verdad?, lo que es la pandemia, el COVID-19 que le llaman, o el virus, el coronavirus. Todos pues de alguna manera lo hemos experimentado y nos ha impactado, y es algo lo cual ha venido pues como una prueba a muchos, a otros ha venido quizá, ¿verdad?, a evidenciar lo que ya se venía dando por mucho tiempo. En fin, ha sido algo en el cual hemos tenido nosotros que bregar con eso, y nos ha impactado de una o de otra manera. En fin, y yo creo de que no, esto nos ha tocado vivir a nosotros en este tiempo, aunque en otros tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, quizás el pueblo de Israel nos podría testificar de lo difícil que fue para ellos estar en esclavitud, ¿verdad? Como la Biblia nos lo narra. Quizás algo otros nos dirían que para ellos quizás ha sido tiempos difíciles, vivir en tiempos de guerra. Gracias a Dios que nosotros no estamos viviendo esos tiempos, al menos hoy. Pero otras personas sí lo han vivido, y otros quizás han vivido tiempos de pestilencias, podríamos decir, de enfermedades mayores. Algo otros quizás podrían testificarnos de la persecución. En fin, en cada tiempo se han visto cosas distintas, pero siempre la humanidad ha estado siendo invadida, como digo, por la prueba, por los problemas, por las situaciones difíciles, donde han sido diferentes tiempos y en diferentes latitudes, y han vivido las cosas de diferente manera, pero todos, como digo, en común hemos experimentado cosas difíciles. Y yo sé que esta pandemia que hemos vivido en el año 2020 y que todavía estamos, ¿verdad?, acarreándola y estamos llevándola todavía hoy en el 2021, ha sido algo bien difícil para muchos. Pero queremos recordarles, hermanos, hermanas, amigos,
de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas para todo tiempo, y Él está con nosotros. Su promesa es fiel, es verdadera, y esa no fallará. Así es de que bien hacemos nosotros en poder siempre estar atentos a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que Él nos quiere enseñar con todo esto. Y es por eso que he titulado este tema, ¿verdad? ¿Dónde está vuestra fe? Es bien importante, porque solamente la fe nos va a sacar adelante de todo esto. ¿La fe en quién? La fe en Dios, la fe en Jesucristo, la fe en su palabra, esperando de que las cosas van a mejorar, porque Dios es un Dios de planes y de propósitos, ¿verdad? Entonces, no hay que olvidar su palabra, hay que echar mano a la palabra de Dios como el ancla de nuestras vidas. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 24. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la esparción de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Esto es simplemente, ¿verdad?, un recordatorio de lo importante que es la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios es la que nos recuerda que Dios está al tanto de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Como digo, esta gente vivió esto, nosotros estamos viviendo lo nuestro, pero la palabra de Dios no cambia, y es importante mantener en nuestras vidas, recurrir, ¿verdad?, siempre a la palabra de Dios, y que sea ella el ancla de nuestra fe, el ancla de nuestras almas. Porque como digo, Dios es el que está en control de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? La palabra es fuerza alcanzado, es la espada del Espíritu, es la palabra a nuestros pies, ¿verdad? Pero sobre todo dice que nos habla, porque es una palabra viva y eficaz, y debemos estar atentos a ella como a una luz en medio de la oscuridad. ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué es lo que Dios está tratando de traer a través de su palabra? Es importante que sobre todas las cosas nosotros no dejemos de lado la palabra del Señor. Echemos mano a la palabra y no la soltemos. Es importante echar mano a ella y no soltarla, y no dejarnos, como digo, mover, ¿verdad?, de ella, porque es ella, como digo, la que da aliento al cansado. Es la luz a nuestros pies, es la espada del Espíritu Santo. La palabra siempre va a tener algo bueno para nosotros. Es en ella la que encontramos nuevas fuerzas, es en ella la que nosotros encontramos como aliento para nuestro ser, y en vez, como a veces uno quiere buscar quizás en otro lado lo que solamente Dios tiene, no lo hagamos. No es buena idea, realmente, como digo, en estos tiempos, porque la palabra del Señor siempre nos va a estar hablando, pero como lo dije, es viva y luego es eficaz. La palabra de Dios es suficiente. Escucho eso. La palabra del Señor es suficiente. No necesitamos nada más. Así es que en estos tiempos, como en aquellos tiempos, como en los tiempos que vendrán, solamente la palabra de Dios va a ser nuestro sostén. Así es de que eso es algo lo cual es bueno tenerlo en mente. Luego, quiero que veamos en Lucas, capítulo 8, verso 22. Lucas 8:22. Dice la palabra de Dios:
Aconteció un día que entró en una barca, hablando de Jesús, con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desató una tempestad, dice, de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, dice, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Verso 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, dice, se maravillaron y decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Aquí hay algo bien importante en este pasaje que vamos a leer. Algunas cosas las cuales yo creo que es importante poderlas analizar y observar. Porque lo de las tempestades, los problemas, las adversidades, las pruebas, eso nos va a llegar a todos, sea cristiano o no, ¿verdad? Puede ser el peor ateo del mundo. Puede ser usted aquella gente que no quiera saber nada con Dios. Siempre va a tener problemas, va a tener adversidad, va a tener tempestades. O quizás sea un hombre o una mujer entregado a Dios de lleno y le sirve a Dios y teme a Dios y está cerca de Él siempre. Siempre le va a llegar. Es algo lo cual ninguno estamos exentos, nadie estamos fuera de que eso llegue, a pesar de que Dios esté con nosotros. Digo porque hay gente que se cree, ¿verdad? Los superhombres o las supermujeres, y piensan de que a ellos no les va a llegar eso y andan a veces tentando a Dios o haciendo cosas las cuales parecen tener una super fe o parece que tienen superpoderes o están violando las leyes de aquí, de allá, y están pasando sobre todo sin tener en cuenta, ¿verdad?, de que a veces uno tiene que ser precavido y tiene que ser entendido y sabio en algunas cosas, a pesar, como digo, de que siempre nuestra fe y nuestra confianza pues está en Dios. Eso no se discute, pero hay cosas a las cuales nosotros tenemos que obedecer, las cuales tenemos que someternos y ser sabios, porque primeramente, sobre todas las cosas, Jesucristo dice que tenemos que ser luz a los demás y amarnos los unos a los otros, y que muchos vengan, ¿verdad?, al conocimiento de Dios al ver nuestras obras. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entonces, digo esto porque, muchos piensan de que a ellos no les va a llegar, de que a ellos no los va a tocar, de que ellos están cubiertos y que esto y lo otro, pero no. Todos estamos exentos, todos estamos expuestos y tenemos nosotros que tener cuidado. Y mire, en este tiempo que se levantó la tempestad, este tiempo que vienen los vientos fuertes sobre el mar, los discípulos estaban con Jesús. Nosotros también, Dios está con nosotros. Pero sin embargo, muchos están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Muchos están sufriendo las consecuencias de todo lo que está sucediendo. Y como digo, y muchos lo seguirán haciendo. Por eso es importante entender eso, ¿verdad? Luego dice la palabra que cuando se levantó la tempestad, entonces, como digo, a veces se levantan de diferentes tipos, colores y sabores, ¿verdad? Entonces, no trato de minimizar quizás los efectos que tenga esta pandemia o este virus alrededor del mundo, y oramos por aquellas personas que han sido afectadas por ello. Hemos tenido familiares, hemos tenido amigos, hemos tenido gente cercana que ha sido impactado por esto y lo han sufrido y recomiendan que no tengan mucho cuidado. Estamos orando y estamos pidiendo por ello, y por eso digo de que no trato de minimizar el impacto que esto tiene, pero comparado a eso hay gente que está sufriendo cosas aún mayores, aún peores todavía que una pandemia, que un virus. Hay tempestades que han azotado individuos, familias, ¿verdad?, casas, las cuales, si usted les pregunta y les dice: oye, si pudieras cambiar todo lo que te está pasando por lo de la pandemia, y dicen: yo lo cambiaría porque eso no es nada comparado a lo que estoy viviendo, lo que me está pasando.
porque hay familias, como digo, hay personas que tienen verdaderas luchas, tienen problemas de a de veras, tienen situaciones bien difíciles, las cuales se han levantado, y muchos de ellos son cristianos, es gente de fe, son pastores, son ministros, mucha gente que le sirve a Dios, y sobre todo, como digo, a pesar de todo eso, se ha levantado, ¿verdad? Sobre ellos se ha ensañado algo sobre ellos, y han venido, y como digo, y eso va a pasar, y eso va a venir, y eso va a estar siempre allí, pero hay que estar ahí alertas, y hay que estar atentos, porque algunos quizás, como digo, vinieron, otras están ahí, y muchas otras vendrán. Y muchos pueden decir, bueno, pero eso es algo negativo. Bueno, depende de cómo usted lo vea. O alguien puede decir, bueno, no podemos estar pensando en eso. Pero bueno, eso es la verdad, porque eso siempre ha sido, así será, ¿verdad? Y eso no lo podemos nosotros cambiar. Pero es bien importante, como digo, sobre todo eso, ¿verdad? De que ninguno subestimemos lo que esté pasando, sino sobre todo eso, tomemos tiempo y saquemos fuerza aún de donde no hay, y puedes poner la mirada y la confianza en el Señor. Aquellos que siempre la han tenido, pues no se rindan, no desmayen, sigan adelante. Y para algunos quizás es tiempo de poder ejercitar, ¿verdad?, nuestra fe. Entonces, ninguna de esas tempestades que han pasado, que están pasando, que las van a pasar, lo van a pasar solos. Dios siempre estará con nosotros, porque esa es su promesa. Gloria a Dios por ello. Los discípulos estaban en el barco, están en medio de la mar, están pasando la tempestad, pero no están solos. Dios está con ellos, a pesar de que está cansado, quizás de tanto predicar, de tanto enseñar, de tanto estar con la gente, pues era humano, se cansó, fue y estaba tratando de dormir un poco en el barco. Pero dice que sus discípulos van y lo despiertan y le dicen, maestro, bien, ayúdanos porque perecemos, mira lo que está sucediendo. Entonces, toda tempestad, todo problema, toda adversidad, toda situación que venga, Dios va a estar con nosotros. Y eso nos tiene que dar fuerza, eso nos tiene que dar ánimo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y Él siempre va a estar ahí para con sus hijos. Y muchas de estas cosas, ¿verdad?, tienen propósitos que a veces uno pues no lo entiende, quizás en la aflicción, en la desesperación, en la confusión o en el dolor, en la angustia. A veces uno no entiende qué es lo que Dios está tratando de hacer o de qué manera Dios está trabajando con uno, pero siempre esto viene con un propósito. Pero dice la Biblia que las hojas de los árboles, ¿verdad?, no se cae una sin que Él tenga cuidado de ellas. Eso también ejemplifica de que de todo lo que sucede, Dios está al tanto, Dios está enterado de lo que está pasando, porque Él es un Dios sabio, Él es un Dios que todo lo sabe, Él es un Dios que todo lo puede, Él es un Dios el cual no ve las cosas como nosotros las vemos, no piensa las cosas como nosotros las pensamos, y Él ve las cosas desde otro lugar y tiene, como digo, a través de todo esto, cosas en mente, las cuales al final nosotros nos damos cuenta que siempre ayudan para bien. Pero a veces uno, cuando está sumergido en esa situación, está pasando por cosas difíciles, a veces uno no las ve o no las logra, ¿verdad?, a captar, pero después uno los ve. Pero Dios, en su amor y en su misericordia y en su gracia, está al cuidado de nosotros, como digo, aun cuando estamos pasando por tempestades y por momentos difíciles. Ninguna de esas tempestades las vamos a atravesar solos. Dios va a estar con nosotros. Entonces, otra de las cosas que vemos es de que dice que cuando los discípulos van y lo despiertan, Él viene y se para frente al viento y le dice al viento, calla, enmudece. Y dice que el viento se calmó en el instante, vino la paz, vino la tranquilidad, aquel lugar, ¿verdad? Entonces, porque eso fue lo que Dios, cuando Dios habló, cuando Dios obró de una manera especial,
sobre ellos, cuando Dios habló la palabra, cuando Dios declaró la palabra, dice que los vientos cesaron. Y una de las cosas que los discípulos le dijeron fue: Señor, mira, nosotros estamos a punto de anegarnos. Nuestras vidas corren peligro. Te pedimos que vengas. Y dice que el Señor acudió rápidamente a ellos. Y eso es lo que la palabra nos dice. Dice: clama a mí, porque yo te responderé. Los que buscan a Dios lo encontrarán. Yo no he escuchado de nadie que me diga: oiga, yo he buscado a Dios con todo mi corazón y no lo he encontrado, no me ha contestado, no sé dónde está. No, al contrario, muchos no buscan, no claman, no tocan, y es por eso de que a veces no pueden ver a Dios obrando en sus vidas. Pero es importante poder venir a Dios, que Él está siempre presto para poder ayudarnos, para poder sacarnos adelante, para poder mostrarse de alguna manera de lo que Él está haciendo, ¿verdad? Así es de que dice que sus discípulos fueron rápidamente, ¿verdad? Estaban a pocos pasos, obviamente la barca no era grande, estaban a pocos pasos de Él. Fueron y le hablaron y lo encontraron, obviamente, rápidamente, y Él vino y les ayudó. Pero después que pasa todo, después que todo se tranquiliza, Jesucristo les dice: oigan, ¿y dónde está vuestra fe? Les pregunta a ellos: ¿dónde está vuestra fe? Y quizás muchos de nosotros hoy, en la situación que estemos, que está pasando, o quizás por la preocupación, por las tensiones, por tanta cosa que se ha aglomerado, que sale sobre usted, sobre su casa, sobre su familia, Dios te pregunta hoy: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde ha quedado tu fe? ¿Cuánto queda de fe en ti? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mirando? ¿Hacia qué lado estás mirando? ¿En qué estás pensando? ¿Con qué estás contando? ¿Sigue todavía tu fe puesta en el Señor? ¿Sigue todavía, estás todavía en Él esperando? Como hablábamos unos días atrás, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Pero Dios te pregunta: ¿dónde está tu fe? Y eso era una pregunta para los discípulos y también para nosotros. Porque los discípulos después no lo iban a volver a ver, ya no iban a poder contar con Él, al menos físicamente. Entonces por eso Dios les dice: oiga, ¿dónde está vuestra fe? Cuando yo ya no esté con ustedes, ¿qué van a hacer? Cuando yo ya no me puedan encontrar aquí, en verdad, a unos cuantos pasos, cuando ya no pueda yo estar cerca de ustedes, ¿qué van a hacer? Y eso es lo que Dios a veces nos dice. Por eso es importante la fe en su palabra, la fe en Dios, la fe en Jesucristo. Eso es lo único que va a darnos la victoria sobre la prueba, sobre el problema, sobre la enfermedad, sobre lo que venga. Lo único que nos dará la victoria es nuestra fe en el Señor. Es lo único. De ahí nada más nos podrá dar, ¿verdad?, la victoria. Porque, como digo, tenemos que hacernos esa pregunta: ¿dónde está la fe? La fe es, como digo, la que nos va a sacar victoriosos en toda tempestad, cualquiera que ésta sea. La fe en ese Dios vivo y verdadero. No pongamos nuestra fe en otro lado. No pongamos nuestra fe en algo quizás, podríamos decir, pasajero. No pongamos nuestra fe en algo inestable. No pongamos nuestra fe en algo efímero. No pongamos nuestra fe en aquello lo cual no tiene fundamento. Pongamos nuestra fe en el Señor, el cual es todopoderoso, el cual es verdadero, el cual nunca ha fallado ni fallará. Eso es lo que Dios te está diciendo ahora, de que tu fe no falte jamás. Que jamás falte la fe en nosotros. Que siempre, como digo, estemos allí, ¿verdad? Que el ancla de nuestra fe esté puesta en la mano poderosa de Dios. Como cuando usted está, ¿verdad?, en el suelo y usted quiere escalar una peña y usted tiene en su mano el lazo y en la punta, ¿verdad?, tiene el ancla, que es lo que usted hace, la lanza, y esa punta de esa ancla se pega a la peña y usted hace la prueba.
cuando se da cuenta que está bien enganchado, que está bien puesta, entonces usted puede comenzar a escalar y a escalar y a escalar y a escalar, porque sabe que esa cuerda, que ese lazo está puesta en la roca, en esa roca que no se mueve, en eso sólido, en eso que usted puede ir libremente y confiado caminando. Así Dios quiere que tú pongas tu fe en la mano de Él, en ese brazo poderoso que siempre está extendido fuerte para salvarnos en todo tiempo. Cualquiera que sea nuestra situación, pongamos nuestra fe en el Señor. ¿Dónde está tu fe hoy? ¿Qué es lo que estás atravesando? ¿Qué es lo que está pasando? Nada nos podrá salvar. Nada nos podrá quizás quitar si algo viene contra nosotros. Solamente la fe en el Señor y en el Dios Todopoderoso. Por la fe, dice la palabra, los antiguos callaron, bocas de leones cerraron, apagaron fuegos impetuosos. Por la fe, ¿verdad? Sara dio a luz aún cuando ya era grande. Abraham vio a sus hijos. Por la fe, por la mirada puesta en el galardón que estaba adelante. Que Dios nos dé fuerza, que Dios nos ayude. Y si alguien de ustedes necesita nueva fuerza, alguien necesita de esa fe, pues pidámosela a Dios. Amén. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, oh Dios, que tú estás con nosotros, que tú estás en control, Dios mío, de cada uno, Señor, de nosotros. Donde quiera que nosotros estemos, Padre. Donde quiera que haya gente, Dios mío, que te conoce y confían en ti, Padre, y han puesto en ti su esperanza. Tú no los vas a defraudar nunca, Señor. Porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios amoroso. Tú eres un Dios capaz de hacer mucho más de lo que yo he pensado, yo he imaginado, Señor. Tú, Dios mío, te remontas sobre las montañas. Aquellas montañas, Señor, quizás que hoy son mis problemas, que hoy son mis adversidades. Quizás muchos, Dios mío, miren su camino, Señor, cerrado, que no hay para dónde, Jehová. Tú eres el Dios que abre caminos donde no hay caminos, Padre Santo. Tú eres el Dios mío, que derribas, Padre Celestial, si es posible, Jehová, montañas, oh Dios, para que se abra camino, para que pasemos nosotros al otro lado, Padre Celestial. Dios mío, entendemos y comprendemos, oh Dios, a través de tu palabra, Jehová, que aunque tus discípulos, Dios eterno, experimentaron la tempestad, el mar enfurecido, que aunque tus discípulos, Señor, miraron, Jehová, como casi la barca se anegaba, como, Dios mío, casi perecían, Señor, tú los salvaste, tú los sacaste, tú les diste la victoria, Señor, y nada de ellos, Dios mío, perecieron ni tampoco sus vidas, Dios Todopoderoso. Y tú has dicho, Dios mío, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Jehová, y no pereceremos, Dios mío, porque tú tienes el cuidado sobre nosotros, Señor, y tu mano, Dios mío, sobre nosotros, Padre, para salvarnos de todo mal y de toda situación, Dios eterno, en la cual estemos, Padre Santo. Fortalece y bendice, Señor, a tu pueblo de una manera muy especial, Jehová, Dios de la gloria. Si alguien estuviese atravesando por enfermedad, Dios mío, por dificultad, cualquiera que sea su situación, que sea hoy testigo de tu gracia y de tu favor, y que él pueda mirar, Dios mío, al Dios verdadero, al único que todo lo puede y que todo lo sabe, obrando en nuestras vidas, Señor eterno. Yo te pido, Padre, que aumentes la fe de aquel quizás que le queda poca, Dios eterno, y aquellos, Dios mío, que se han mantenido, que sigan adelante, Jehová, confiando en ese Dios verdadero, en ese nombre que es sobre todo nombre. Yo bendigo a tu pueblo, Jehová, y creemos, oh Dios, en tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nunca pasará, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bye bye.